Sí, sale. ¿Te molesta entonces? Bueno, a ver, a mí me da igual. O sea, que sea diferente no significa que sea peor, ni mejor, ni que vayas a tener dificultades, ¿no? Es un tópico pensar que por identificarte claramente como católico o como productora que habla de Dios vas a tener algún tipo de pero. No hay ningún pero. Digamos que hay productoras que se dedican a hacer programas de cocina. Y dices, qué rara avis, ¿no? Producciones de cocina, o no. Y productoras que solo hacen deportes, productoras que solo hacen dibujo animado, productoras que solo hacen programas para niños, y productoras que solo hacen películas de terror, o romance, entonces pues nosotros hablamos de Dios. Y hablamos del Dios cercano, del Dios que la gente puede conocer. Si ves la historia del arte, entra en cualquier museo del mundo, cualquiera, y te encontrarás cuadros que representan a nuestro Señor, que representan a la Virgen María, que representan la Anunciación, y dices, y no es raro. Y si vas a la arquitectura, la mejor arquitectura siempre ha sido, la más vanguardista ha sido la arquitectura religiosa. También hay obras civiles extraordinarias, pero a nadie le extraña que en arquitectura se estudie la catedral de Milán y la de Burgos y la de templos románicos. Entonces, que haya una productora que hable de Dios no tendría que ser extraño. Lo extraño es que no haya más. Lo que llamaría la atención en la historia es decir, uy, ¿qué está pasando en el siglo XX y XXI? Que hemos quitado a Dios de la vida pública, que no está en el arte, que no está en la literatura, o que está para hablar mal de la persona creyente, o que para ridiculizar al cristianismo. Uy, ¿qué está pasando aquí? Qué raro es esto, ¿no? Incluso en Hollywood, si tú ves la historia de Hollywood, que es reciente, dices, oye, ha habido muchas películas religiosas que han ganado muchos Oscars. Tú ves Ben-Hur, que tiene, si no me equivoco, 11 Oscars, y es la historia de un converso. Hoy llama la atención, pero no porque nosotros seamos especiales o raros, sino porque es como hay una especie de complejo en el hombre del siglo XX, creo que es un complejo artificial, forzado de esto de la vida espiritual no interesa. Bueno, pues no es cierto. ¿Por qué es forzado? Porque de modo natural el hombre tiene vida espiritual. De modo natural. Es como si dices, yo voy a vivir como si no tuviera brazo derecho. No, pero es que lo tienes. No, como no lo veo, no tengo brazo derecho. Mira, solo tengo izquierdo. No, que tienes brazo derecho. Y que vas a tener que hacer mucho esfuerzo para negar la realidad. Y es que tienes también brazo derecho. Pues cuando las personas intentamos vivir sin la dimensión espiritual, antes o después cojea tu vida. Cojea tu vida. Porque dices, yo voy a vivir como si solo fuera materia. A ver cómo lo consigues. Porque la materia no se enamora, la materia no llora, la materia no odia, la materia no se alegra, la materia no planifica. Intenta ser material, es que no lo vas a conseguir. Antes o después la evidencia podrá contigo. Por eso digo que es artificial una vida centrada solo en lo material. Yo creo que aquí hay que distinguir de nuevo lo artificial de lo natural, lo impuesto de lo real, de lo natural. 1.000.000 de mentiras no construyen una verdad. Y además, esas mentiras las vamos a gritar muy alto, publicar en grande, con fosforitos y en negrita, subrayado. Bueno, no conseguirás que eso sea verdad. Entonces hay que distinguir lo que es un grito de unos pocos, que parece que son muchos, diciendo que puedes vivir sin vida espiritual, que puedes vivir sin Dios, que eres autónomo. Y te lo voy a anunciar todos los días. Te lo voy a anunciar en la prensa, en los medios de comunicación, en ficción, en música, en publicidad. Te lo voy a anunciar, te lo voy a gritar para construir esta mentira en tu vida. Y entonces tú llegas a este punto y te están mintiendo. Pero como la verdad es más fuerte, pesa más que cualquier mentira, que cualquier 1.000.000 de mentiras, antes o después, incluso la persona que ha recibido ese bombardeo de no necesitas a Dios para nada, la verdad va a poder, con ella va a hacer ¡pum! No es cierto. Y entonces empieza ese proceso de búsqueda. Me han dicho que esto es falso, pero es que tiene que haber algo, porque yo, si no, no me entiendo. Y entonces, en ese proceso de búsqueda, estoy convencido, está Dios mismo. Que, como si quisieras encerrar a alguien con 1.000 cadenas, y dices, ponme más cadenas, ponme más, que espérate, que al final, ahora sí, clac, me libraré de todas ellas. No es extraño que en un mundo en el que, insisto, artificialmente, con muchos gritos permanentes, se quita a Dios, de repente vaya y sale por otro lado.
Hay un caso, no sé si es real o inventado, que yo creo que se cuenta en las escuelas de negocios, ¿no? De un fabricante de zapatos que mandó a África a un comercial a investigar el mercado, ¿no? Y aquel tipo llegó a no sé qué país de África y llamó al jefe: jefe, aquí no vamos a vender un zapato. ¿Por qué? Dijo: porque van todos descalzos. Y el jefe mandó a otro comercial y llamó: jefe, nos vamos a hartar de vender zapatos. ¿Por qué? Porque van todos descalzos. Entonces, claro, dices, en un mundo descalzo de Dios, parece como que va a ser muy raro esto, va a ser muy difícil, o va a ser muy especial hablar de Dios. No, va a ser más fácil que nunca. Porque la gente no le conoce. Y porque antes o después tú dirás: es que esto de ir descalzo no mola, no mola. Y te pasa uno con zapatos y dirás: uy, eso. Es como otro ejemplo que me gusta poner. Imagínate que alguien te dice, y no una vez, sino muchas veces, y te argumenta y te convence que el agua es mala para ti. Y te lo va a demostrar. Mira, aquel bebió agua y mira, murió envenenado. Aquel tuvo diarrea. El otro le salieron granos, al otro... Y no bebas agua. Entonces tú dices: pues es verdad, el agua es mala para mí. Pero vas, y por tanto no pruebas el agua nunca. Basta que un día una persona te ponga un vaso de agua delante y te deja a solas, para que tú empieces a sentir en la boca: qué ganas tengo de probar eso. Y como nadie te vea y metas el dedo y pruebas una gota, te vas a tomar la botella entera. Te la vas a tomar. ¿Por qué? Porque estás hecho para el agua. Y el agua está hecha para ti. Y por mucha presión, insisto, grito ambiental y publicidad de el agua es mala para ti, no será que me la envenenaste, que me presentaste un agua que no era pura. Y entonces, claro, el agua de la que tú me hablabas efectivamente era veneno. Y eso es lo que ha pasado muchas veces, que han hablado más de Dios y de la fe los que no querían a Dios y los que no tenían fe. Y nos han vendido una fe que ellos ni ellos mismos han probado. Y entonces te han dicho: oye, es que aquel, fíjate, ese era un hombre creyente, fíjate qué malo era. Y aquel, pues era peor. Y el otro que creyó y estaba loco. Y el otro, entonces dices: ah, claro, es que lo de creer es para gente rara. Y dices: espérate, no ves, será que me estás vendiendo una caricatura de la fe y una caricatura de Dios que se parece bastante, tiene rasgos de verdad, pero le has agrandado un poquito la nariz, le has puesto las orejas un poco más tal, le has puesto más la... Se parece mucho a la fe, tiene rasgos de verdad, pero no es la auténtica. Como el agua turbia no es el agua pura. Creo que no es nada revolucionario. O sea, yo digo, nada de lo que contamos es nuevo. Si alguna vez tú ves que algo que contamos, uy, esto es novedoso, sospecha. Sospecha porque si vamos a aportar algo nuevo, mala pinta tiene. Pues gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí. Esto es una mezcla entre... Aquí es como que las matemáticas fallan. Cada pequeño fruto es una fiesta. Realmente esto es como... Hay más alegría en el cielo cuando hay una conversión que por 99 que no necesitan, ¿no? Entonces dices: cada vez que hay un fruto, he dicho antes un pequeño fruto, realmente no sabes medir lo pequeño que es, porque cada historia es siempre cuando hay una pequeña manifestación de algo que ha pasado en un espectador, yo pienso: ostras, qué grande lo que ha pasado ahí. ¿Qué es? Pues no lo sé, pero esa frase que dice apunta que debajo hay un volcán, ¿no? En esa frase, ¿no? Entonces eso es una alegría muy grande. Y a la vez una sensación incómoda de todo es poco, todo es poco. Todo es poco. Todo es poco. O sea, por muchos frutos que veas, al final dices: sí, tengo... O sea, la matemática aquí falla. Ya tengo 99 personas en el redil. Esto va de maravilla. O es que te falla uno. Te falta uno, esto no va bien. Entonces es un equilibrio diario de no dormirse en los laureles, de que la fiesta por cada conversión hay que celebrarla, pero hay que seguir trabajando. Y donde además las conversiones acumuladas nunca son suficientes, ni los países de estreno. Nosotros a veces tenemos como una especie de test que es muy de mercado. Pues hemos estrenado en un país más y tenemos una sala más y ahora no sé cuántos espectadores. Muy bien, son cifras, ¿no? Al final, ¿no? Que detrás de esas cifras hay síntoma de que la cosa va funcionando, ¿no? Pero luego hay, pues no sé, ayer mismo que conocí a una persona aquí en Barcelona que me contó cómo acabó viendo nuestra película, ¿no? Y fue de un modo tan
sencillo, porque pasó por la acera de una calle aquí en Barcelona y oyó una señora que salía del cine, hizo un comentario sobre la película que acaba de ver. Él no había oído hablar de esa película y nadie, el cine estaba enfrente de su casa y pensó, uy, pues voy a ver esa película, que no conoció ni a la señora, pero se quedó con el título y tal, y cómo esa película luego le ha afectado en su vida tanto, ¿no? Y dices, nosotros trabajamos haciendo lo que podemos hacer, que es poco y además es bonito y es divertido, que es hacer una película, y todo el proceso es bonito, o sea, desde que empiezas a conocer gente hasta que la montas, y todo es bonito, es trabajoso, pero es un trabajo bonito, ¿no? Muy placentero, ¿no? Y el día en que tú la entregas, pues en una pantalla de cine, en una televisión, en un DVD, realmente ahí empieza otra parte más bonita, que es lo que no está en tu control. Diría, la película más sencilla que hemos hecho. Tan sencilla como que es el retrato de una peregrinación, de un grupo de peregrinos de Estados Unidos que hicieron el Camino de Santiago con una perspectiva muy clarita de búsqueda espiritual. No venimos a hacer trekking, no venimos a conocer el paisaje de España, no venimos a comer la comida gallega o asturiana, no, venimos a buscar eso tan difícil de definir que es ¿qué quiere Dios para mí? Entonces, cuando primero organizaron la peregrinación y luego dijeron, uy, ¿y si hacemos una película de esto? Lo propusieron a una productora de Los Ángeles, les dijeron que no, mejor dicho, les dijeron, necesitamos un año de preparación, no, es que empezamos dentro de un mes. Le dijeron, no se puede. Luego fueron a otra productora en Nueva York también, y los que dijeron, no, es que esto no se hace así, es que esto es muy complejo. Nos escribieron un email de un párrafo que decía algo así como, hemos ido a esta productora, hemos ido a esta otra, no sé si, decía el que escribía, algo así como, no sé si estáis suficientemente mal de la cabeza como para aceptar esto, ¿no? Y eso fue una provocación que yo pienso, nos engañó, nos puso el anzuelo y picamos como tontos, ¿no? Y dijimos, pues sí, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces 3 semanas después estábamos haciendo 970 kilómetros con estos americanos. Era una apuesta divertida, pero a la vez un cierto riesgo de decir, ¿aquí qué va a salir? Esto puede ser un rollo, gente caminando, pues que esto no da para película. Esto, además no habíamos hecho un casting ni controlábamos nada de la peregrinación. O sea, esto es como la Vuelta Ciclista, ellos van en bici y tú les grabas. Lo que pasa es que lo bonito es ver que sí que pasan cosas. O sea, que cuando uno hace el camino, creo que cualquier peregrinación, pero en concreto el Camino de Santiago, con una actitud de escucha, con una actitud de búsqueda, con una actitud de reflexión, no solamente a pasar el rato, pues luego Dios aparece en el camino de las personas. Y lo hemos visto en este grupo y en muchas personas con las que nos cruzábamos, o gente que nos decía, pues yo hice el camino y me pasó, ¿no? Que cuando tú te pones a tiro, Dios sale al camino. Entonces, eso es una parte misteriosa del Camino de Santiago, que es, ¿qué tiene el Camino de Santiago por el que Dios actúa? Al final es la acción de Dios en la persona que entra con esa actitud. Aunque también es cierto que he conocido casos de gente que sin ninguna actitud, sino más bien de todo lo contrario, como se puso a tiro, Dios lo... O sea, aquí otra característica de Dios es que Dios hace lo que le da la gana, Dios es libre, a Dios tú no le condicionas, no le dices, ahora por la derecha, ahora por la izquierda, no, yo hago lo que me da la gana. En eso, que te quede claro, yo soy Dios y tú no. Entonces, en el Camino de Santiago, como pasa en tantas... Mira, me estoy acordando aquí, una chica que conocí en Barcelona, hace pues, como 4 o 5 años, que me contó que ella en un instituto público de aquí de Barcelona, hubo un profesor que tuvo la osadía de hablarles de Dios. Y esta, que era la delegada de clase, levantó la mano y dijo, no se lo consiento. Soy la delegada de clase, yo como representante, usted no tiene derecho a tal, porque esto es una clase de geografía, o de matemáticas, o de no sé qué, y usted está hablando de Dios. Y este profesor le dijo, mira, si tú viajaras mañana a no sé qué pueblo de Asia o de África y vieras que hay unos ritos y que hay una ceremonia y que una persona se viste de un modo y actúan y hacen no sé qué movimiento y luego se ungen con un aceite y luego ponen unas velas, unos trapos, tú preguntarías, ¿esto por qué? ¿Tú por qué vistes así? ¿Y por qué te has puesto ese trapo, esa vela? ¿Y por qué os inclináis? ¿Y por qué os levantáis? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estáis diciendo con la boca? ¿Te interesaría simplemente para tener una mínima cultura de por qué esas personas hacen ese rito, ¿no? Sí, de acuerdo. Vale, pues yo te cuento que en esta ciudad llamada Barcelona, le decía el profesor, todos los días hay un rito que se llama misa. Sale un señor que lleva una ropa
que no es que se le ha ocurrido a él, tiene un sentido esa ropa. Y hace unos gestos que no son cualquier gesto, tiene un sentido ese gesto. Y se lee un libro que no es cualquier libro, y la gente se levanta, se sienta, se arrodilla por algo. Hay una mesa que no es cualquier mesa. Entonces, yo lo que te invito a ti y a todos es a que no seáis incultos de lo que pasa en tu ciudad, que investigues qué es eso de la misa. Esta chica, con 16 años, aceptó el reto, y sin decir nada a nadie, el domingo primero se fue a la misa. ¿Y qué pasó? Que se puso a tiro. Y en esa misa ella me decía, yo supe que Jesús estaba vivo en la Eucaristía. Lo supe, una persona que no sabía santiguarse. Y cogió el teléfono y empezó a llamar a todas sus amigas. ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! ¿Que está vivo quién? ¿Quién se ha muerto? ¡Jesús! ¿Pero qué Jesús? Jesucristo, que está vivo. Entonces ella me contaba, dice, yo recibí esa gracia de saber que eso no era un cacho de pan, que ahí estaba Cristo. Y dices, ¿eso lo podía haber comprado ella? No. ¿Lo podía haber pensado ella? No. ¿Lo descubrió ella? No. Se puso a tiro. Y en algo tan de aspecto inocente como es una misa, donde parece que no pasa nada, que todo es simbólico, de repente Dios dice, te metiste en mi territorio, pues vas a ver quién soy yo. Y te hace un acto especial para ti. En el Camino de Santiago pasa eso. Esto es una sospecha sin ningún fundamento, ¿eh? Pero yo sospecho que, primero, Dios conoce la fragilidad de cada persona, los condicionantes de cada persona, a veces educativos, a veces afectivos, familiares, ¿no? Y como decía antes, no encuentra suficientes excusas para perder a nadie. Y si resulta que los cauces naturales por los que una persona podría conocer a Dios, que han sido sus propios padres, su familia, unos profesores, un libro, lo que fuera, no han sido suficientes, se la va a jugar por ti. Y va a hacer algo que podríamos decir extraordinario, pero que no es extraordinario para Dios, porque hace lo que le da la gana. Pero sí es cierto que a veces hay una actitud que es, diría, peligrosa. Yo le digo a la gente, cuidado con lo que estás haciendo, porque va a suceder. Cuidado porque has abierto la puertecita, una rendija sí, pero como dentro hay un huracán, si tú tienes todo cerrado y dentro hay un huracán, no va a pasar nada, pero como abras un poquito, ¡fum!, se te va a abrir la puerta entera, porque has abierto una rendija y es demasiado fuerte y te va a poder. Y entonces a veces la rendija, a veces parece que la gente está cerrada, pero a veces esa rendija abierta es un deseo de Dios no manifestado, pero sí profundo. Heridas grandes en el alma, a veces dices, Dios realmente tiene una predilección por los que más sufren, y a veces el sufrimiento no es solo físico, es un sufrimiento anímico, es decir, es que no encuentro sentido a esto. Ahora me acuerdo de un amigo mío que es conductor de autobuses, que fue a Fátima en peregrinación como conductor de un grupo de chicos, ¿no? Y estando allí en una misa, estaba pues, de espectador en la explanada, pero vio una madre con su hijo en brazos, y luego vio otra madre con su hijo, y otra madre, y había muchos niños con su madre, y le salió espontánea una queja interna, dijo, ¿por qué todo el mundo puede tener una madre y yo no? Porque él había sido abandonado por su madre de pequeño, ¿no? Y escuchó una voz que dijo, yo soy la madre que nunca te ha abandonado. Y toda la vida de este hombre cambia. Hoy su empresa de autobuses, el logotipo es la corona de la Virgen María, y organiza sobre todo peregrinaciones con sus autobuses, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Que te pusiste a tiro. ¿Qué pasó? Que expresaste algo de dentro muy fuerte, muy inexpresable, que ni tú mismo eras consciente de expresar, y te salió así, ¡pam!, como un estallido del corazón. ¿Por qué todo el mundo puede tener una madre y yo no? No lo reflexionó, le salió, ¡pam!, respuesta. Y también hay muchos casos de conversiones de gente que dices, pero ¿cómo se convirtió si estaba en el extremo opuesto? Porque llegó hasta ese extremo buscando a Dios. Él ni siquiera le llamaba a Dios, él le buscaba felicidad, le buscaba paz, buscaba... Entonces dices, ¿y por qué empezaste a beber? Porque buscaba paz. ¿Y por qué empezaste con esas amistades? Porque buscaba amor. ¿Y por qué empezaste a meterte en la violencia? Porque buscaba seguridad. Pero dices, todo lo que buscabas tú era bueno, te equivocaste de camino, pero en esa búsqueda estaba Dios. Tiene sentido cuando Dios dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque no conocéis al hombre. No conocéis, no tenéis ni idea de lo que hay en cada persona, solo yo conozco las heridas que he recibido desde el día que fue concebido.
O sea, las cosas que le han faltado, las cosas que ha recibido, buenas y malas, y las que le han faltado. Esto un médico te dice, a usted le falta hierro, a usted le falta potasio, a usted le falta... ¿Y por qué no tengo hierro? Porque no se lo han dado. Ah, claro, y por eso me comí las uñas, por eso. Por eso. Yo creo que con esto podríamos dejarlo aquí. Bueno,